Ganó, gustó y goleó. Real Cartagena hoy muy superior ante Real Santander en este estreno del torneo de Play Dimayor en la segunda mitad del año. Una segunda mitad del año que por supuesto obliga a Real Cartagena a estar a la altura. Obliga a obtener la mayor cantidad de puntos para pelear no solamente el torneo a final de año, sino también el tema de la reclasificación, que va a ser muy importante. Pero hoy Real Cartagena ha dado este primer paso, lo ha hecho con un sólido 5-1. Los autores de los goles también han sido variados. Esta posibilidad ante que Montero no está de titular, porque todavía se está poniendo a punto desde lo físico, que aparezcan jugadores como Meléndez, que aparezcan jugadores como Graciano, que aparezcan los Juan Pablo Gallego, que aparezca Mauro Manotas. Bueno, refresca de alguna manera también ese caudal goleador que se espera de este Real Cartagena y que no pase lo del primer semestre, que todos los goles o todo el grueso de los goles dependía de Freddy Montero. Bueno, que el equipo ahora rescate a este Real Cartagena en la segunda mitad del año. Gente, gracias por estar, gracias por seguir. Como siempre les digo, dejan un me gusta, dejan un comentario, se suscriben y seguimos la conversación en los comentarios. ¿Qué les pareció este arranque de Real Cartagena? Bueno, allí lo debatimos por supuesto y obtenemos los pareceres de cada uno de ustedes. Les digo de antemano que este era un partido que había que agarrar con pinzas o que hay que agarrar con pinzas. Porque si bien el marcador final va a reflejar un 5-1 a favor de Real Cartagena, no hay que soslayar ni hay que dejar de lado que Real Santander es un equipo muy limitado, que es un equipo con un promedio de edad que apenas llega a los 21.5 de promedio de edad, 21 años. Y Real Cartagena hoy a ese equipo muy juvenil, muy inexperto, le hizo pagar todo el peso de su experiencia, todo el peso de sus jugadores, todo el caudal futbolístico que tiene este Real Cartagena. Porque no nos vamos a decir mentiras tampoco. Real Cartagena viene de ser el subcampeón del primer semestre, esperanzados todos con que quedara campeón de esa primera mitad del año, pero no deja de ser el subcampeón. Y como subcampeón también está llamado a revalidar una buena presentación durante esta segunda mitad del año. En ese contexto, Real Cartagena es superior a Real Santander, es más que Real Santander. Y esa superioridad se tiene que demostrar también en el marcador, en ser contundente. Y Real Cartagena hoy lo hizo, 5-1. Me gustaron varias cosas en este Real Cartagena, siempre poniendo el asterisco de que no deja de ser Real Santander el rival que tiene enfrente. Pero me gustaron varias cosas en este Real Cartagena. Primero y principal, el desarrollo futbolístico de un jugador como Edinson López. Lo decíamos en el partido inmediatamente anterior ante América de Cali. Tener un jugador como Edinson López te da calidad, te da círculo de juego, te da líneas de pase, te da ideas claras, te filtra un pase. Y así llegó la primera anotación de Real Cartagena. Un pase excelso, un pase como con la mano, filtrado. Parecía un cuchillo caliente abriendo una mantequilla, filtrado a Meléndez. Meléndez que aprovecha la posibilidad y le intercambia por gol allí ante la salida del portero Lázaro. Pobre, joven, él seguramente con la posibilidad de demostrar mucho en este fútbol, pero que hoy lastimosamente se llevó 5 goles, encajó 5 goles de Real Cartagena. Y que aparezca Meléndez, y que en ese momento apareció Meléndez con gol, soltó a Meléndez, porque Meléndez tiene buenas intenciones, Meléndez desborda, Meléndez es desequilibrante, pero muchas veces Meléndez, cuando no le salen las jugadas o esas posibilidades, muchas veces tiende a ser impreciso o por ahí no llega a aflorar su mejor fútbol. Hoy, luego de que encontró ese gol, se liberó. Hoy cuando Meléndez encuentra ese gol, se liberó y liberó su fútbol también, y por allí también terminó asistiendo, por ejemplo, en el segundo gol de Real Cartagena. Un segundo gol que llegó Real Cartagena presionando arriba, cortando la pelota que la inició Graciano, porque corta Graciano, juega, se asocia de alguna forma, también la continúa, en este caso Graciano, que es el que termina habilitando a Meléndez. Meléndez desborda, tira el centro y aparece Graciano para definir. Es decir, Graciano corta, juega, va a buscar al área, a pisar el área rival y le intercambió por gol. En ese segundo gol hay un elemento que quizá no se vio, pero que también habla a las claras de este Real Cartagena, de lo que está mostrando, de lo que intenta mostrar en esta segunda mitad del año. Y es que también llegó en posición de gol Edinson López. Edinson López llegó en posición de gol. Seguramente no fue a definir, pero si no estaba por allí Graciano, él pudo haberlo intercambiado por gol también. Y estamos hablando de que Edinson López, que es un jugador que empieza en la primera línea de volantes de Real Cartagena, en este caso junto a Didier Pino, pisa el área, se asocia, va y busca, se ofrece como opción de gol también. Pisar el área es lo que faltaba en este Real Cartagena, por lo menos
versus el Real Cartagena del primer semestre. Otras líneas, otras opciones de pase, otras opciones de gol, otras posibilidades de hacerle daño al rival. Hoy, ante un rival bastante débil, ante un rival bastante limitado, Real Cartagena se lo hizo pagar también. Y hay que hacer una acotación porque llegó un momento en que Real Cartagena lo tenía tan apretado, tan ahogado arriba, donde Real Santander hasta entregaba la pelota sola, saliendo, entregaba la pelota. La entregaba, era impreciso, el portero por allí también encontró algunas debilidades, también se dejó ver algunas debilidades y Real Cartagena capitalizó eso, lo capitalizó. A tal punto que también habrá que hablar de los jugadores que han sido destacados en este Real Cartagena y hay que mencionar el apellido de Castillo, hay que mencionar el nombre de Diego Castillo, que extremo él con este Real Cartagena ha hecho y ha llevado mucho daño a el área rival, en este caso de Real Santander. Ha hecho dribbling, ha hecho gambeta, se ha sacado a jugadores de encima. La verdad es que la defensa casi que nunca lo pudo detener. Y en una de esas donde lo intentaron detener en la primera mitad, le cometieron una falta que después tomó Juan Pablo Gallego y la transformó en gol con un golazo, un cobro excelso. Prácticamente se terminó colando por ese, entre el primer palo y el medio del pórtico de la zona de norte. Y Real Cartagena allí ya prácticamente se floreaba. 3-0, prácticamente que todo le salía. Y llegó un momento también, por supuesto, donde este Real Cartagena se empezó a dejar estar. Se empezó a dejar estar. Eso es un llamado de atención, por supuesto, para que este Real Cartagena afine esos detalles, porque ante rivales de otro vuelo futbolístico, o ante rivales de otro fuste, o ante rivales que por ahí te capitalizan de otra forma, esa bajada de tensión, esa que a veces se diluye como que en el partido, como que parece que no pasa nada, a veces le termina pasando cobro a este Real Cartagena. Y eso le ocurrió también. Le ocurrió en el gol de descuento de Real Santander, donde parecía que no pasaba nada. 3-0 a favor de Real Cartagena se regodeaba, tocaba, se proyectaba, Graciano subía, De las Casas también hacía lo propio, Edison López sacaba al equipo, Diego Castillo hacía daño arriba, Manota sí estaba un poco ansioso porque no encontraba el gol, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de todo ese tema de cosas, bueno, nos vamos al primer tiempo, 3-0, no. Real Cartagena concedió un gol, y en ese momento son esos momentos donde se baja la tensión y repito, esto es un llamado de atención para que Real Cartagena esté concentrado. A veces no se le pide que esté, que sea el Barcelona de Guardiola, no sé qué sea, pero con que mínimamente esté concentrado, eso le ayuda por lo menos a no dejarse estar y a que no le ocurran los goles estos que le pasaron el día de hoy y que en la segunda mitad también hubo momentos, sobre todo el arranque de la segunda parte, donde Real Cartagena entró como flojo de cuerpo, entró como liberado, como que con la tensión baja, y allí se aproximó Real Santander, obtuvo un tiro de esquina, tuvo llegadas, parecía que había como una especie de confort, y allí Real Santander mostró su orgullo, mostró su espíritu deportivo de ir a buscarlo, de rebelarse ante la negativa, y llegó con posibilidades al pórtico de Guillermo Gómez, que Guillermo Gómez, por supuesto, logró evacuar, logró saldar, y hubo otras donde no terminó rematando de la mejor manera el conjunto de Real Santander. Pero a grosso modo, sí hay que destacar que los refuerzos o las incorporaciones de este Real Cartagena por ahora son refuerzos, porque estamos hablando de que Carlos de las Casas ha entregado ciertamente sus garantías por el lateral izquierdo, ¿cierto? En el medio campo, Edison López ha sido figura, si me lo preguntan, tanto con América como hoy con Real Santander, otro de los refuerzos. Por banda izquierda, Diego Castillo me ha parecido bastante interesante, ha sido desequilibrante. Hoy en la segunda mitad prácticamente propició el cuarto gol de Real Cartagena, el segundo de la cuenta personal de Juan Pablo Gallego. Entonces también contribuye en el ataque, desborda, es peligroso, llega con peligro y también en este caso propicia goles de los compañeros. Eso es bastante valioso, bastante importante de un extremo. En este caso Diego Castillo, que llegó a ganarle y a comerle el puesto a Alemán. No es cosa menor porque Yannet Alemán venía siendo uno de los titulares y venía siendo uno de los jugadores destacados en el semestre anterior. Entonces, para destacar eso también. Y en el frente de ataque, bueno, Gallego también hizo lo propio, hoy hizo 2 goles, lastimosamente se fue lesionado, pero ya en el frente de ataque, con Manotas, que de pronto hoy estuvo un poco ansioso porque no encontraba el gol, terminó encontrándolo sobre el final, por supuesto, pero con una jugada medio de carambola, como medio que no la podía
entender como que no la podía conseguir, pero que ahí obtuvo ese gol. Y viene bien a los delanteros que hagan goles, que consigan goles, que ganen en confianza, se alimentan del gol, viven del gol. Y encontrarlo, así sea de chilena, de una buena jugada, un buen gesto técnico, también vale cuando es atropellado, cuando parece que no hay mucha lucidez o mucho brillo. Bueno, también vale ese gol. También vale ese gol. Y ya haber hecho uno ante América de Cali y haber hecho uno hoy ante Real Santander en esta primera fecha del torneo de Play, la verdad que sirve para llenarse todo ese traje de gol, para tener aire en la camiseta y que pueda seguir desandando este camino que apenas empieza con Real Cartagena en esta segunda parte del año. Hoy fue un partido muy importante ganarlo, fue un partido que para mi entender termina siendo de 6 puntos, porque este partido también yo lo veo en perspectiva con respecto a la reclasificación. No es cosa menor. Cuando recibimos el trago amargo de la primera parte del año donde perdimos la final, estuvimos muy cerca, no tanto en el resultado, sí desde la instancia, dijimos, bueno, la segunda mitad del año se pelea, no solamente llegando a una final e intentando alcanzar ese título del segundo semestre, sino también se va a pelear con puntos. También este Real Cartagena está llamado a conseguir la mayor cantidad de puntos. Y aquellas personas que de pronto no empiecen a subestimar, porque fue con Real Santander, porque fue con fulanito, porque fue con Leones, porque fue con... Gente, hay que ganarle a todos los que se atraviesen. Hay que ganarle a todos los que se atraviesen. Hoy Real Cartagena ganó 3 puntos, pero le terminó descontando, o más bien terminó superando, por ejemplo, en la reclasificación a Unión Magdalena, que a primera hora perdió 1-0 ante Bogotá. Entonces le terminó descontando 3 puntos a Envigado, que todavía hay que esperar su primera fecha, que va a ser el día lunes. Y también hay que esperar a ver lo que hace Inter, que pueda hacer allí en lo más alto de la reclasificación. Hay que jugar viendo la tabla del campeonato del segundo semestre y también viendo la tabla de la reclasificación. No es cosa menor. Con la reclasificación prácticamente te estás metiendo en una final. Quedarse con la reclasificación, el primero o el segundo puesto, va a ser muy importante, va a ser clave. Y si Real Cartagena termina completando una segunda mitad del año bastante positiva, similar a la que hizo en el primer semestre, ojalá que en esta sea coronando la segunda parte del año y llegase a estar allí en la primera colocación, por supuesto que va a ser bastante positivo y va a conseguir o va a estar más cerca de las posibilidades de ascender a la máxima categoría del fútbol colombiano. También vimos hoy el ingreso de Jan Pineda, bastante movedizo, interactuó bastante con la pelota en los momentos que tuvo. En un momento Real Cartagena también cambió prácticamente toda la mitad de la cancha, si bien arrancó con Didier Pino y también con Edison López, y en un momento la mitad era Juan David Rodríguez, era el Chico Ríos, que se estrenó hoy con la camiseta de Real Cartagena, y también lo hizo con Jan Pineda. Fue un mediocampo distinto, pero un mediocampo que también de alguna forma se las arregló para encontrar soluciones, también se las arregló para llegar con peso al área rival y para hacer daño. De hecho, pues consiguió 2 goles y eso se valora muchísimo en este Real Cartagena. Puntos muy buenos, muy positivos, y que me gusta mucho, por ejemplo, el tándem Graciano con Meléndez, me gusta mucho. Habrá que ver cuando a este equipo ya se le incorpore de lleno Freddy Montero y que termine también aportando ese caudal goleador que tiene el delantero atlanticense. Mientras tanto, Mauro Manotas también ha dicho presente, porque Mauro Manotas en 2 partidos, 2 salidas, 2 goles, y eso por supuesto también se le valora. Real Cartagena, un estreno victorioso, 5 goles por 1, bastante auspiciante este arranque, pero con tranquilidad, pero con mesura. Le ganamos a Real Santander. Todavía hay que enfrentarse al grueso de rivales que también van a oponer su resistencia, que seguramente se la van a poner compleja a este Real Cartagena, pero tampoco podemos dejar de lado que hoy Real Cartagena ha dado en la tecla, ha generado ocasiones de gol, ha sido contundente con un 5-1, así que hoy nada más que aplausos, palmas cerradas para este Real Cartagena que se estrena con victoria 5 goles por 1. La siguiente parada de Real Cartagena será con Real Cundinamarca. Bueno, más allá de que sea altura, más allá de que sea Bogotá, más allá de... Gente, hay que sacar la mayor cantidad de puntos. Y Real Cartagena, después de lo hecho en la primera mitad del año, está exigido, está obligado a ir a ganar. A la mayor cantidad de plazas posibles. Si se puede a todas, bueno, prácticamente estoy planteando una utopía,
Pero bueno, Real Cartagena tiene que ser sólido para recuperar cierto terreno que dejó perder en la primera parte del año y recuperarlo en esta, ser contundente. Yo veo algunos elementos distintos en este Real Cartagena que lo obligan a uno por lo menos a prestarle un poco de atención también a esas variantes y a intentar esperanzarse. Pero esto es partido a partido, esto es paso a paso y Real Cartagena hoy ha empezado y ha dado ese primer paso con el pie derecho. Gracias por estar, gracias por seguir. Como siempre les digo, aquí estamos renovando la ilusión una vez más. Otro semestre al lado de este Real Cartagena. Ojalá que este por fin sea el año del ascenso para el conjunto heroico. Nosotros nos vemos en un próximo envío. Dejen sus comentarios, voy a estar muy pendientes de las sensaciones que le ha dado este Real Cartagena en el estreno por el torneo de Play.